Policía, 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 caballero, policía, caballero, policía, caballero. Policía, caballero. Uno, dos, dos, uno, dos, dos. Concha. Pa' caballero, caballero. Bueno, persona comiendo, cocinando, trabajando, mirando. Yo tengo que hacer uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, wow, no, English, Spanish. Vamos a este. Militar Venezuela Chile Noticias Gobierno Chile Noticias menos Google Sear. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Jaime Gajardo, aclaró este martes que, aunque su gobierno no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela, tampoco planea reconocer a Instagram. Militar Venezuela Chile Noticias Gobierno Chile Noticias menos Google Sear. Hermano del exmilitar venezolano asesinado en Chile, dice estar dispuesto. NUNPEN 24. Militar venezolano estaría involucrado en caso Ojeda, lo apodan el Mega Noticias. Todos los avances de la investigación por el crimen del exmilitar. CNN Chile. 23 Jan 2025. La investigación realizada por las autoridades de Chile apunta a que el asesinato de Ojeda fue encargado por el gobierno de Venezuela cabecillas locales del Tren de Aragua. 18-2025 febrero. El ministro de Justicia de Chile, Jaime Gajardo, afirmó este miércoles que su gobierno está dispuesto a tomar todas las acciones legales necesarias contra el régimen de Venezuela si se confirma la hipótesis planteada por la Fiscalía, según la cual el ministro del Interior de la dictadura. 24 Jan 2025. Chile descartó romper las relaciones con el régimen de Venezuela tras las acusaciones contra Cabello en el asesinato del exmilitar Ronaldo Ojeda. La ministra del Interior de Chile, Carolina Toa, afirmó el viernes que el gobierno chileno no considera romper relaciones diplomáticas con el régimen de 23 Jan 2025 una vez que se conoció el secuestro y posterior homicidio en Chile del exmilitar venezolano Ronaldo Ojeda. La reacción de Caracas desde un principio fue la de negar cualquier vinculación con el delito. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo el pasado 5 de junio que el asesinato fue 23-2024 febrero en medio de la incertidumbre que rodea el secuestro del teniente Ojeda. Un segundo militar venezolano radicado en Chile ha solicitado ayuda a las autoridades chilenas. La ministra Toa aseguró que, aunque este no ha experimentado incidentes, ha expresado su temor y recibirá el respaldo necesario. 5 de marzo 2024 el oficial había sido secuestrado por 4 sujetos el pasado 21 de febrero en su domicilio de la comuna de Independencia, en Santiago de Chile. Posteriormente se encontró un cuerpo en un barrio del municipio de Maipú, que las autoridades chilenas identificaron con el del malogrado militar venezolano. 22-2024 febrero el exmilitar venezolano Ronaldo Ojeda Moreno fue secuestrado este miércoles en Santiago de Chile. Se desconoce de momento la autoría del rapto y sus posibles motivos, mientras opositores de Venezuela apuntaron a agentes del gobierno de Nicolás Maduro. Que, tras un confuso hecho, la familia del teniente R. del Ejército de Venezuela, Ronaldo Ojeda Moreno, denunció un posible secuestro ante el Ministerio Público. El exmilitar reside en Chile, luego que el gobierno le concediera asilo político. Gobierno anuncia querella por secuestro de exmilitar venezolano en Chile menos tu noticias. Gobierno anuncia presentación de querella por desaparición de militar R. venezolano en Chile. La Fiscalía chilena acusa al gobierno de Venezuela de pagar. Gobierno se querella por secuestro de exmilitar venezolano en Chile. Noticias 22 de febrero. Gobierno refuerza frontera tras secuestro de militar venezolano en retiro menos la tercera. Fue a las 3:15 de la madrugada del miércoles, cuando Carabineros recibió un llamado catalogado de urgente. Una mujer, identificada como familiar de un importante militar venezolano, acusaba que hace pocos minutos un grupo de delincuentes había secuestrado al teniente coronel R. Ronaldo Ojeda Moreno. Enseguida, los policías acudieron al departamento de la víctima, ubicado en calle El Molino, en la comuna de Independencia, donde tras revisar las cámaras del edificio dieron con los hechos, 4 sujetos, vestidos con ropas de la PRI. Ingresaron al domicilio de Ojeda y a la fuerza, lo sacaron del lugar. Carabineros consultó en la PRI si mantenían algún procedimiento relacionado al teniente coronel R. Ojeda, sin embargo. Le señalaron que no había procedimiento alguno en este lugar, punto cerrado y círculo todo indicaba que se trataba de un secuestro en que los delincuentes se hicieron pasar por detectives para ingresar al edificio. De inmediato, Carabineros reportó a la Fiscalía, constituyéndose en el lugar el equipo de crimen organizado y homicidio SECO, en la región metropolitana. Además de un equipo de la VIP antisecuestros de la PRI.
El caso, con el correr de las horas, fue tomando otros revetes, dado que la información que comenzó a recoger la policía apuntaba en dos direcciones. Ojeda es un reconocido disidente de Nicolás Maduro, y no según fuentes de gobierno menos en 2018 comenzó a tramitarse su refugio político en Chile. Hasta que en noviembre del 2023 se le entregó su pasaporte como refugiado. Lo mismo, una de las líneas investigativas es que el motivo de su secuestro tenga motivaciones políticas por encargo. Es en ese escenario que circula la tesis de que el exuniformado ya no está en Chile. Allí, expertos en este tipo de casos advierten en que su salida por tierra es prácticamente imposible. Sin embargo, si la huida fue por aire hacia Venezuela, esta posibilidad toma más fuerza, aunque el operativo y el plan que pudiera haber permitido eso habría tenido que contar sí o sí con ayuda profesional. Guarequena Gutiérrez, el representante de Juan Guaidó en Chile, indica que se ha dicho que está en Venezuela, pero no tenemos forma de confirmarlo. Tenemos que esperar lo que diga la investigación. Gutiérrez agrega un antecedente relevante. Sabemos que esto no había ocurrido en Chile, lo habíamos visto en Colombia, con un caso muy parecido. Y tampoco se pudo hablar de una incursión militar en territorio extranjero, porque fue un grupo armado el que hizo el secuestro, pero de todas maneras esto lo entregaron al régimen de Nicolás Maduro. En la indagatoria no descarta nada, más cuando aparece un dato no menor: ningún miembro de la familia de Ojeda fue contactada luego del secuestro para ponerle valor al rescate. Eso sí, conforme con lo expuesto por Iván Simonovic, es comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Venezuela. La hermana de Ojeda habría recibido un llamado que alertaba de que este ya estaba en territorio venezolano. La esposa de Ojeda manifestó que los secuestradores eran militares y los que hacen ese tipo de trabajo son los de la DSIN. Los familiares están en la PRI declarando, no les permiten hacer llamadas, pero ellos fueron quienes informaron que desde Venezuela les habían dicho que Ojeda ya estaba allá, complementó en conversación con La Tercera. La otra área investigativa podría apuntar a un presunto vínculo del militar R con bandas criminales extranjeras en Chile, por lo que también podría tratarse de un ajuste de cuentas. Hasta ahora, la información solo ha sido manejada como trascendidos y a través de fuentes policiales, dado que el Ministerio Público decretó la reserva de la causa. Tras las primeras diligencias menos lideradas por el fiscal regional sur, Héctor Barros, menos los policías dieron con la información de que el auto que utilizaron los delincuentes para perpetrar el secuestro había aparecido en la autopista Costanera Norte, en la comuna de Renca. La historia continúa más abajo. Más sobre Venezuela. En su interior había un chaleco antibalas y un casco, todos con insignias de la PRI. Además de un arma, con 14 tiros disponibles. Los elementos fueron recogidos por los peritos, desde donde los investigadores esperan levantar evidencia que apunte a la identidad de los secuestradores. La fiscalía, además, solicitó la revisión de las cámaras de las autopistas que pudieron haber tomado los delincuentes y así ver si se utilizó un segundo auto para la huida, algo que hasta el cierre de esta edición aún estaba en proceso de análisis. Las unidades fronterizas también fueron notificadas, donde se reportó el nombre de la víctima, como también una fotografía de este, en caso de que sus secuestradores intenten sacarlo del país. Carabineros, la PRI y también el ejército activaron una especie de operación rastrillo. A medida que la información comenzó a levantarse en La Moneda, se activaron las alarmas. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió primero con el director de Migraciones, Luis Taller, y después con el canciller Alberto Van Caveren, representantes del Ejército, Carabineros y el ministro de Justicia, Luis Cordero. Entrada la tarde, el subsecretario Manuel Monsalve confirmó, efectivamente hubo un secuestro de un ciudadano venezolano durante la madrugada. Como se han levantado muchas hipótesis, quiero reiterar que el gobierno se hace cargo de todas. En ese contexto, durante el transcurso de la mañana, el gobierno le ha pedido a las policías que refuercen los controles fronterizos. También se ha solicitado levantar una alerta de Interpol, lo que ya se ha hecho. En tercer lugar, se pidió al Ministerio de Defensa fortalecer los controles que se llevan adelante por parte de la Policía Marítima, de los jefes de áreas fronterizas. El nombre de Ojeda apareció de sorpresa entre las autoridades chilenas, aunque en Venezuela no es un desconocido. El 19 de abril de 2017 el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas CITA de Venezuela llevó a cabo la detención de 4 tenientes del ejército bolivariano, a quienes acusaban estar involucrados en actos conspirativos en contra del régimen de Nicolás Maduro. En el listado de los supuestos miembros del grupo figuraba un militar que durante las últimas horas su nombre ha sonado en el país: Ronald Leandro Ojeda Moreno. En esa ocasión, fueron acusados de ser miembros del grupo Movimiento por la Libertad y la Democracia. Estaban acusados de redactar un documento que desconocía a Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FANO, según informó en aquel entonces el medio local aperra.org. Desde entonces no se tuvo más noticias del teniente Ojeda, eso hasta que el 30 de noviembre del mismo año la Guardia Nacional Bolivariana MNU trasladara a 9 militares presos en la cárcel de Ramo Verde hasta otro recinto penitenciario. Momento en el que la casi decena de militares recluidos se fugara tras intimidar a los custodios. Entre quienes lograron escapar ese día estaba el teniente Ojeda, quien logró huir, mientras otro preso falleció en el lugar por un enfrentamiento, según reportó el Nacional. Tras el escape, el militar, ahora reportado como secuestrado en Chile, denunció que había sido torturado mientras estuvo preso. Algo que también ha dejado registrado en sus redes sociales, específicamente en X, donde apuntó a los generales y políticos son unos payasos sin moral. Tiranos de turno. Misma red social donde ha expuesto sus opiniones contrarias al régimen de Maduro y la izquierda latinoamericana. En 2019 los medios venezolanos reportaron que Ojeda estaba entre la segunda lista de los militares que el régimen de Maduro expulsó y degradó del ejército.
Todo esto en un intento por contener las rebeliones internas al interior de las instituciones militares venezolanas. Pese a que ya estaba en Chile por esa fecha, el pasado 24 de enero el Ministerio de Defensa de Venezuela publicó un comunicado en el cual informaba la degradación de 33 militares quienes eran acusados de traición a la patria, al participar en la Operación Brazalete Blanco que contemplaba un ataque a instalaciones militares en Táchira y el atentado contra el gobernador de ese estado, Freddy Bernal. Listado en el que también figuraba el nombre de Ronaldo Ojeda. El comunicado del gobierno venezolano de ese día sostuvo que la decisión fue ordenada por Maduro y quedaba porque estos militares no son dignos de pertenecer a nuestras filas. El comunicado concluía: cero tolerancia con los traidores. Chávez vive. La patria sigue. Leales siempre. Traidores nunca. En Chile, Ojeda es buscado por las policías, el ejército transformándose menos desde ahora menos en uno de los casos en que el gobierno tendrá puestas todas sus miradas. Militar Chile Gobierno Noticias menos Google Sear. Aseguran que gobierno chileno ayudó a Pinochet a mentir sobre Chu Noticias. Ataque a soldado en el norte de Chile genera preocupación en el gobierno. CNN Chile. Web Results. Noticias. 207 años de la batalla de Maipú. Un homenaje a los héroes de la independencia. 145 años de la toma de la posición de la Cuesta Los Ángeles. Un triunfo. Aniversario Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales. 6 décadas formando soldados de operaciones especiales. Noticiero. Un nuevo rostro para el servicio militar en Chile. Opinión BioBio Chile. Enviando corrección. Espere un momento. Por favor, complete todos los campos y haga check para certificar la veracidad de los datos antes de enviar la corrección. Por favor, ingrese en email. Su mensaje fue enviado exitosamente. Atenderemos su corrección cuanto antes. Opinión como necesariamente la línea editorial de BioBio Chile. Un nuevo rostro para el servicio militar en Chile. Miércoles 11 de diciembre de 2024, 10:33. Ética y transparencia de BioBio Chile. Uno de los elementos que consolida la estatura estratégica del Estado es el involucramiento de la sociedad civil en el ámbito de la defensa. ¿Encontraste un error? Avísanos. Revisa nuestra página de correcciones. Síguenos en. Suscríbete en. Opinión. Ejército de Chile menos Wikipedia. El Ejército de Chile es el brazo terrestre de las Fuerzas Armadas de Chile. Este ejército, compuesto por 80.000 efectivos, 9.200 de los cuales son reclutas 2. Está organizado en 6 divisiones, una brigada de operaciones especiales y una brigada aérea. Ejército de Chile. Emblema del Ejército de Chile. Activo. 1603, 1810. 1 presente. País. Chile. Tipo. Ejército. Rol. Guerra terrestre. Tamaño. 80.002. Parte de. Fuerzas Armadas de Chile. Sede. Edificio Ejército Bicentenario 3. Santiago. Patrón. Nuestra Señora del Monte.
Militar Chile Noticias Diputados Chile Noticias menos Google SEAL. Sitio oficial de la Honorable Cámara de Diputados de Chile, organismo, encargado por la Constitución Política de la elaboración de las leyes en conjunto con 13 Orsagoneos. Oficialismo. Ah, pues. Honorable Cámara de Diputadas y Diputados menos Chile. Destacado. Proyecto que crea el registro de deudores de pensiones alimenticias. Se debate en la Cámara el proyecto de ley que modifica la ley N14908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. La propuesta presentada por el Ejecutivo facilita y mejora el sistema de pago de pensiones alimenticias y promueve el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Es como uno llora, le sacan todo por fuera para las máscaras y todo. Uno no puede tener, oh no, orgullo, amor, vergüenza. Te amo mucho. Escúchame, dame una respuesta, Quiero una respuesta. Adolescentes, así como el principio de corresponsabilidad. N grado boletín 14.077-18. Honorable Cámara de Diputadas y Diputados menos Chile. Destacado. Proyecto que crea el registro de deudores de pensiones alimenticias. Se debate en la Cámara el proyecto de ley que modifica la ley N14908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. La propuesta presentada por el Ejecutivo facilita y mejora el sistema de pago de pensiones alimenticias y promueve el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como el principio de corresponsabilidad. N grado boletín 14.077-18. Ejército de Chile. 207 años de la Batalla de Maipú, un homenaje a los héroes de la independencia. DIPTEL participa en el segundo ejercicio mixto de radio junto a países miembros de la CEA. Liderazgo a través de la experiencia. Instructores de SEX se capacitan con metodología más foco. Aniversario Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, 6 décadas formando a soldados de operaciones especiales. Deber cumplido, soldados conscriptos se licencian de su servicio militar. Brigadier José Miguel Carrera Verdugo, primer general en jefe del ejército. Cursos básicos de oficiales y suboficiales de artillería se instruyen en terreno. Ejército asiste al 57 grados Congreso de la Asociación Internacional de Escuelas de Montaña. Entrenamiento estival de montaña en el destacamento de montaña en grado 17 Los Ángeles. De soldado a tirador escogido, el camino de la precisión. Charla de reinserción laboral para soldados conscriptos. Ejército de Chile participó en ejercicio de montaña infierno, Blanco 2025. Colaboración entre CONAF y el Abrimote grado 1 Calama para el equipamiento de brife. Soldados conscriptos refuerzan sus habilidades anfibias. Ejército fortalece sus comunicaciones con el Centro de Operaciones Satelitales COS. 145 años de la toma de la posición de la Cuesta, Los Ángeles, un triunfo de Baquedano en la Guerra del Pacífico. $214 años de historia menos Ejército de Chile. Historia del Ejército de Chile. El Ejército de Chile tiene el orgullo de ser una de las instituciones permanentes en los más de 2 siglos de vida republicana de nuestro país. A lo largo de su historia, ha estado presente en todos los grandes hitos de su trayectoria política, económica y social. Con la certeza que tanto en el presente y como en el futuro, las nuevas generaciones que componen sus filas seguirán comprometidas con la seguridad, defensa, la paz, el bienestar de la patria y al genuino espíritu de nacionalidad. Cabe recordar que este compromiso histórico es aún más antiguo, pues se origina en las primeras manifestaciones de conformación de un ejército permanente. Cuando por Real Cédula de 1603 nació el primer ejército del Reino de Chile. Ejército del Reino de Chile.
Chile se constituyó en uno de los reinos hispánicos, en Indias Occidentales, dependientes de la Corona de Castilla, los cuales en igualdad jurídica, con los de la península ibérica, conformaron la grandeza de España. Las llevadas pérdidas humanas y materiales sufridas por los españoles en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVI hicieron necesaria la creación de un ejército permanente. Fue así como a sugerencia del gobernador don Alonso de Rivera, el rey Felipe I. Por Real Cédula de enero de 1603, creó el ejército del Reino de Chile, el primero en ser organizado en Hispanoamérica. Esto demostró la importancia que el Reino de Chile tenía para la corona española, pues era la que le proporcionaba la defensa de un extenso territorio al sur de América. Alonso de Rivera aumentó la capacidad profesional y combativa de la tropa, estableció una digna escala de sueldos y llegó incluso a fundar industrias básicas para abastecer al personal militar. Con el tiempo, este ejército fue objeto de constantes mejoras. Luego de la dictación de ordenanzas y reformas de acuerdo a las necesidades del país y sirvió de base para la composición del ejército de Chile que se crearía a inicios del siglo VI. Independencia y reorganización de la República. El ejército que se fue organizando durante la Patria Vieja estaba compuesto por algunas de las antiguas unidades del Ejército Real de Chile. Las nuevas unidades organizadas por criollos y españoles independentistas y las milicias. Este fue el que se batió con valentía en los campos de batalla, a pesar de su falta de organización, armamento y equipo. En este periodo, resalta la figura de José Miguel Carrera, quien, como gobernante de Chile, tuvo el mérito de haber sido el primero en impulsar la plena independencia de la corona. Este ejército tuvo triunfos y derrotas, pero sus integrantes lucharon con valentía en Yeguas Buenas, San Carlos, Concepción, Talcahuano, Chillán, El Robe, Quilo, Membrillar, Cancha Rayada, Quechereguas y Rancagua, entre otras. Luego del cruce de los Andes y las victorias de Chacabuco y Maipú, el general Bernardo O'Higgins asumió el mando como director supremo. Organizó el gobierno y consolidó la independencia de Chile. Entre sus obras destacan la creación de la Academia Militar, que posibilitó impartir una doctrina militar, y de la Escuadra Nacional, llamada a cautelar la presencia de Chile en el Océano Pacífico. Destaca la organización de la Expedición Libertadora del Perú, bajo bandera y financiamiento nacional, con tropas mayoritariamente chilenas y un porcentaje menor de tropas argentinas, al mando del general José de San Martín. Luego sobrevinieron una serie de tropiezos y conflictos propios de un Estado que iniciaba su vida independiente y luchaba por establecer un sistema de gobierno republicano, lo que produjo continuos ensayos y fracasos, pero Chile comenzó a avanzar hacia el engrandecimiento de sus instituciones. El Estado se preocupó de cimentar las entidades que necesitaba la vida nacional. La República avanzó con seguridad por el camino de un desarrollo notable y sostenido. Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. En las primeras décadas de vida republicana, Chile debió enfrentar un grave peligro a su soberanía a causa de la formación de la Confederación Perú-Boliviana, encabezada por el mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz, que buscaba llevar adelante la creación de una federación andina, proyecto que rompía el equilibrio internacional. Chile le declaró la guerra y, luego de la fallida primera expedición al mando del almirante Manuel Blanco Encalada, que zarpó de Valparaíso en septiembre de 1837, se organizó una nueva campaña, esta vez al mando del general Manuel Bulnes, quien el 20 de enero de 1839 derrotó definitivamente a Santa Cruz en la batalla de Yungay, gracias a sus notables dotes de conductor militar y a la admirable capacidad guerrera del soldado chileno. Gracias a la victoria, Chile emergió como una nación respetable por su organización interna, su unidad nacional y su situación privilegiada a orillas del Océano Pacífico. El general Manuel Bulnes fue elegido presidente de la República y durante su administración, menos que se extendió entre los años 1841 y 1851, menos el país experimentó significativos avances en todos los campos de la actividad nacional. Revoluciones del siglo VI 1829-1859. Entre las décadas de 1820 y 1860 se produjeron 3 enfrentamientos civiles, producidos por los diferentes proyectos políticos relativos al sistema de organización de la República. El primero de estos enfrentamientos fue la Guerra Civil de 1829, que concluyó con la batalla del Ircay 17 de abril de 1830. A pesar de no lograrse la normalidad inmediatamente luego de la batalla, un acuerdo posterior puso término al conflicto. Luego ocurrió la Guerra Civil de 1851, que se decidió en la batalla de Loncomilla 8 de diciembre de 1851, y seguidamente, el combate de Ramadillas 8 de enero de 1851, que puso fin a los últimos insurrectos de Copiapó. Finalmente, la Revolución de 1859, donde el ejército se mantuvo cohesionado apoyando la institucionalidad vigente, razón por la cual no llegó a una guerra civil. En este caso, tras la batalla de Cerro Grande 29 de abril de 1859, se logró la derrota definitiva de las fuerzas revolucionarias. Inicio de la integración de la Araucanía. Después de 3 siglos de la denominada Guerra de Arauco y del mantenimiento de la frontera del Biobío, el gobierno del presidente José Joaquín Pérez decidió iniciar la ocupación de los territorios ubicados al sur del Biobío, con el objetivo de hacer efectiva de la soberanía nacional en esa porción del territorio. De manera progresiva, durante casi 2 décadas, se realizó el adelantamiento de la frontera, primero desde el Biobío al Mayeco, posteriormente hasta el río Traiguén. Guerra con España 1866. Inspirado en el espíritu americanista, Chile se hizo parte del conflicto con España en apoyo a Perú, a raíz de un roce diplomático entre estos dos países. España se apoderó de las guaneras ubicadas en las islas Chincha, costa sudoeste de Perú, lo cual significó un gran daño económico para Perú.
Chile, en solidaridad, declaró la guerra a España el 24 de septiembre de 1865. Esta guerra causó graves daños al país debido al bombardeo a Valparaíso por parte de la escuadra española. Además de los combates navales y terrestres en el norte menos como Calderilla menos y en el sur menos como Tubildad menos. Finalmente, la paz con España se estableció en 1883, con un tratado firmado en Lima el 12 de junio de ese año. Guerra del Pacífico 1879-1884. Entre 1879 y 1884, el ejército, junto a la armada y al país entero, enfrentaron a las fuerzas aliadas de Perú y Bolivia en una guerra que constó de 5 campañas: la marítima, Tarapacá, Tacna y Arica, Lima y de la Sierra. La prueba a la que fue sometido el país. 14 de febrero, la invasión de Chile. Cada vez que llega el 14 de febrero y se recuerda que en esta fecha, de 1879, Chile invadió militarmente el territorio de Bolivia. El argumento de los vecinos es que la ocupación se produjo porque Bolivia incumplió el Tratado de Límites de 1874 al fijar un impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado por la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta. Pero, los antecedentes de la Guerra del Pacífico están en la Confederación Perú-Boliviana. El 17 de octubre de 1837 se firmó el famoso Tratado de Paucarpata entre el general chileno Manuel Blanco Encalada y el protector de la Confederación Perú-Boliviana, el mariscal Andrés de Santa Cruz. Como se sabe, Chile se opuso tenazmente a esta unión y por ello decidió invadir por primera vez. Antes de la firma de este tratado, el ejército confederado pudo destrozar al ejército chileno invasor. Años después, el 20 de enero de 1839, Santa Cruz fue vencido en Yungay. Chile inició su avance y usurpación de territorio boliviano, que contenía grandes riquezas de guano, salitre y cobre. Como ejemplo, cabe recordar algo de lo que fueron las misiones diplomáticas. Ahí está la de José Santibáñez, que propuso el arbitraje para establecer los límites, y la Cancillería chilena negó esa posibilidad. Otras dos misiones, a la cabeza de ilustres potosinos, fueron las de Tomás Frías, quien tuvo propuestas del canciller de Chile Manuel Antonio Tocornal para comprar territorio boliviano, mientras que Rafael Bustillo recibió en la capital chilena la sugerencia de compra de territorio boliviano, hasta el grado 23. Pese a que iban definiendo los límites, la hábil diplomacia chilena había enviado otra misión a Bolivia para hacer otra negociación a espaldas del doctor Bustillo. En alguna oportunidad, el canciller Bustillo dijo: la fuerza imponía silencio al derecho. ¿Por qué hubo tanto prolegómeno diplomático? Porque Chile preparó la invasión con tiempo y, debido a ello, la ejecutó tan eficientemente. La Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta era una empresa privada y el gobierno chileno no tenía por qué salir a defenderla. Ese solo hecho demuestra que lo del impuesto de 10 centavos por quintal de salitre fue simplemente un pretexto. Después de la guerra de 1879, algún plenipotenciario chileno afirmó que nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones. Estas breves referencias permiten seguir afirmando que los gobiernos de Chile mantienen inalterable su oposición irracional con el enclaustramiento de Bolivia. Y no solo eso, sino que repiten la falacia de que Bolivia nunca tuvo acceso soberano a las costas del Océano Pacífico. ¿Cómo lo hacen con las aguas del manantial del Silala? Solamente como muestra, investigaciones y estudios de historiadores nacionales, entre ellos Valentina Becia Valdivieso, Fernando Cajías, Juan Siles Guevara y Eudoro Galindo Quiroga, además de historiadores chilenos y de otros países, evidencia los derechos legítimos de Bolivia en las costas del Pacífico. Por eso ameritaba fijar una verdadera política de Estado con relación a la reivindicación marítima y jamás renunciar a tan justo y caro anhelo. Es la que debería sentar las bases históricas, económicas y geopolíticas para que Bolivia tenga un puerto libre y soberano en las aguas del Pacífico. Pero, en lugar de eso, se dio espacio a reacciones hormonales de índole político, sin contar el duro revés en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
China advierte de que luchará hasta el final. Xiaomi impone aranceles. Seis tecnologías, nuevos trucos avanzados, noticias menos Google Search. 24 de julio 2023. Se trata de tecnologías que ya están en marcha pero que van a seguir creciendo y mejorando como blockchain, Internet de las cosas, la Missing trucos. So Result Suite trucos. Publicación de noticias sobre gadgets y tecnología. Últimas tecnologías en electrónica de consumo, novedades tecnológicas en móviles, tablets, informática. Missing avanzados. So Result Suite avanzados. 14 de 2018. 6 nuevos conceptos tecnológicos que necesitas saber para comprender el futuro. Punto 1 menos arquitectura autónoma. Punto 2 menos aviones. Wi-Fi. Punto 5 menos me autosalud. Missing trucos. So Xiaomi 15 Ultra. Análisis, review con características, precio y especificaciones. Xiaomi lleva años conquistándome con sus modelos Ultra. Son la máxima representación de lo que debe ser un móvil de gama alta a nivel de hardware y la experiencia de usuario es cada vez mejor. La razón, hay usuarios que queremos móviles que se acerquen a usos profesionales en fotografía. Y la gama alta llega para cumplir lo mejor posible este escenario de uso. El Xiaomi 15 Ultra llega para ser la nueva referencia en fotografía y video, un teléfono con muchísima ambición y uno de los tickets de venta más elevados del mercado. Tras 2 semanas probándolo a fondo tengo claro lo que ofrece, así que ponte cómodo, porque hay mucho que contar. Ficha técnica del Xiaomi 15 Ultra. Xiaomi 15 Ultra. Dimensiones y peso. 161,3x 75,3x 9,4 m. 226G. Pantalla. 6,73 AMOLED WQHD+. 3200X 1440 POG. 29. 120 Hz. Hasta 3200 nits. Procesador. Snapdragon 8 Elite. Memoria. 16 GB Q5X. Almacenamiento. 512 GB. UPS 4.0. Batería. 5410 mAh. Carga rápida 90W. Carga inalámbrica 50W. Cámaras traseras. Principal, 50 MP, 1 pulgada, f/1,63 menos f/a 4,0, hiperois. Telefoto, 50 MP, f/1.8, 75 ois. Super telefoto, 200 MP, f/2.6, 100 4,3x, ois. Gran angular. Cámara front, 32 MP, f/2.0. Sistema operativo. Hiperos basado en Android 15. Sonido. Altavoces duales Dolby Atmos. Conectividad. Wi-Fi 7. Bluetooth 5.4. GPS. NFC. Infrarrojos. Otros. IP 68. Precio. Desde 1,499 euros 16 más 512 GB. Xiaomi 15 Ultra menos smartphone de 16 más 512 GB. Lente óptica Leica Sumilos. Snapdragon 8 Elite. Pantalla OLED WQHD más de 6,7320 Hz. Hipercharge de 90W. Cargador no incluido. Negro versiones. Asterisco algún precio puede haber cambiado desde la última revisión. Diseño. Nacido para ser diferente. O lo amas o lo odias. No hay punto medio. Y no me escondo, estoy dentro del primer grupo. El Xiaomi 15 Ultra tiene un lenguaje de diseño muy marcado, sobre todo en esta unidad gris y negra que imita las cámaras Leica. Hay opción de apostar por colores más discretos acabados en cristal. Este teléfono está acabado parte en cuero vegano y parte en aluminio, siendo especialmente elegante en color negro. El diseño del Xiaomi 15 Ultra gana mucho en persona.
No es para todo el mundo, pero la calidad es innegable. Pese a ello, mi opción a comprar sería este en colores Leica. El tacto de la parte trasera es muy agradable, la combinación gris barra oblicua negro me parece ganadora y, lo más importante, es un teléfono con muchísima personalidad en su lenguaje de diseño. La calidad de construcción es una de las mejores del momento, con una ligera curvatura trasera que ayuda a que sea bastante ergonómico. Un año más, el módulo de cámara acapara todas las miradas. En su interior hay cámaras de un tamaño inusual. Pero a Xiaomi le gusta sobredimensionarlo para dejar claro que la cámara es el punto clave de este teléfono. El anillo de cámaras es gigantesco y hace que el teléfono baile en la mesa incluso si lo usamos con funda incluida en la caja. Es el único punto que no me convence, entiendo que introducir una cámara de 1 pulgada requiere mucho espacio. Pero me gustaría ver una aproximación algo más discreta. El grosor del anillo es, prácticamente, como tener otro teléfono pegado a su parte trasera. La calidad de la botonera es excelente, con un acabado rugoso en el botón de encendido y, lo más importante, una ubicación lógica. La mayoría de móviles de gama alta tienen el botón de volumen altísimo, siendo imposible usarlo con una sola mano. En este Xiaomi llegamos de forma relativamente sencilla, siempre y cuando tengamos una mano no muy pequeña. Aunque es un teléfono pesado de... Desentrañando el milagro financiero de Spotify, como ha declarado beneficios tras 18 años perdiendo dinero. Primer acto. En Zapata contamos que Spotify había tenido el primer beneficio trimestral de su historia. Febrero de 2019. Segundo acto. En Zapata contamos que Spotify ya encadenaba 2 trimestres en verde y se asomaba a su primer año rentable. Julio de 2024. Tercer acto. En Zapata contamos que Spotify ha anunciado, ahora sí, que 2024 fue el primer año rentable de su historia. Febrero de 2025. 6 años han pasado del primer acto, en los que 6 continentes ha conquistado Spotify, como 6 son las letras que tiene Profit. Las mismas que tiene dinero, las cuerdas de una guitarra y las caras de un dado que por fin ha ganado. El dígito que ha conjurado la alquimia perfecta, que no es la de convertir el agua en vino sino la de transformar la sangría en elixir para inversores. Unos 138 millones de euros de beneficio neto. Esa fue la cifra que Spotify presentó para ese ejercicio, memorable que fue 2024, el que cambió su historia. Es un hito, un hitazo, que muchos creían imposible. Durante todo este tiempo, el gigante del streaming musical y niña bonita del emprendimiento tecnológico europeo ha quemado dinero mientras construía un imperio de 675 millones de usuarios. Un 40% de ellos, de pago. ¿Cómo ha transformado pérdidas sistemáticas en beneficios? Y sobre todo, ¿quién ha pagado el precio de esta metamorfosis? La ecuación imposible, pagar a la industria y ganar dinero. Spotify nació con una contradicción aparentemente resoluble, la regla del 70-30. Aproximadamente el 70% de sus ingresos se destinaba a pagar derechos musicales, royalties, regalías, a sellos discográficos, artistas y editoriales. Con el 30% restante, debía cubrir tecnología, marketing, desarrollo de producto, oficinas globales y los salarios de más de 9,000 empleados cualificados. La matemática parecía condenarla a un déficit eterno. Mientras Apple Music o YouTube Music podían permitirse operar sin prácticamente beneficios subsidiados por sus matrices leyes Apple Samsung leyes trucos noticias Android noticias menos Google Search. 13 de marzo 2025 con el lanzamiento de iOS 18.4, Apple introducirá una función muy solicitada por los usuarios, aunque limitada a los usuarios de la web. 27-2025 febrero la ley de baterías extraíbles europea tiene más sentido que nunca. Gracias a los fabricantes Android. Que un móvil se actualice durante muchos años es buena. 20 de septiembre 2024 iOS 18, las 10 novedades estrella y trucos para exprimir el nuevo sistema operativo del iPhone. El país prueba el nuevo software, que destaca por sus nuevas. 12 de marzo 2025 las ventajas de este plan son claras, la división móvil podría crear un procesador mejor adaptado a las necesidades de sus smartphones. Y las próximas. 4-2024 noviembre Calleri de la nueva función de Apple para empresas, que permitirá que los usuarios identifiquen rápidamente las llamadas comerciales. Spam. 5 Orsa hago un video, muestra los grandes cambios de iOS 19 y un gran avance en los iPhone 17 Pro. Hay grandes noticias.
Después 24/7 Poco X7 Pro menos YouTube. El Xiaomi Poco X7 Pro tiene muchísimas posibilidades de ser uno de los teléfonos de gama Después de un mes probando el Poco X7 Pro, tengo claro que va a ser uno de los teléfonos que más voy a recomendar en 2025, gracias a su buen rendimiento, la gran calidad de su pantalla o la estabilidad de su cámara. Y si me acompañas en este vídeo, lo vas a poder ver con tus propios... Ok, lo vas a ver con tus propios ojos. Sí, lo vas a ver. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Sí, ¿cómo lo ves? Reacción, reacción, reacción. ¡Yuhu! Reacción. ojos a través de mi experiencia con él. Así que bienvenidos al 24/7 del Poco X7 Pro. Vaqueros, aquí estamos, nuevo unboxing, esta vez Poco X7 Pro, un teléfono que yo diría que va a dar mucho de lo que hablar en este 2025. Y me voy a disponer a abrirlo. Tengo aquí el modelo de 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento, o sea que una absoluta locura. Así que lo voy a abrir. Aquí tenemos el teléfono, es lo último que vamos a ver. Y aquí dentro, marca de la casa, un año más. Tenemos el cable de carga. No tenemos cargador en esta generación tampoco, algo que también pasó con los Redmi Note 14, que han venido teléfonos, etcétera. Pero yo prefiero fiarme de mi experiencia, ¿no? Y por eso hacemos estos 20... para ver si mantiene este buen rendimiento. Pero si echamos un vistazo a la hoja de especificaciones, yo creo que este teléfono tiene capacidad de sobra para aguantar varios años a pleno rendimiento sin que nos dé mucho problema. Así que, oye, otro apartado en el que brilla este Poco X. Es semi bueno, semi especial, semi contrado, semi puesto, semi. No está hasta el límite. Parece que se corta cuando llega al Android 15. Y después se corta, parece que se corta. Pro. Así que si me perdonáis, después de contaros el tema del rendimiento, voy a seguir con Claire, que lo tengo un poco a la pobre abandonada, y a ver qué se Es la concha de tu madre, hijo de puta. cuentan por Raccoon City, ¿vale? En unos días os cuento más cosas. Día 5 probando este Poco X7 Pro. Voy de camino a la OFI, aprovechando que más o menos ya está empezando a hacer buen tiempo, aunque ha sido decir eso hoy el día, se ha puesto bastante nublado. Y bueno, quería comentaros mis primeras sensaciones después de un fin de semana probando este teléfono. Tanto la pantalla como el apartado de rendimiento me están flipando. O sea, la pantalla me parece que tiene una calidad impresionante a nivel de teléfonos de gama alta. Tiene una resolución de 1,5K, se ve súper nítida, o sea, todas las letras, todos los textos que puedes leer se ven súper bien definidos y de verdad que estoy encantado. A nivel de brillo sí que quizá le habría dado un pelín más de brillo, de capacidad, pero en días como hoy, en los que cuesta quizá ver un poco más la pantalla, se ve bastante bien, así que muy pocos problemas en esto. Y luego el apartado de rendimiento me está pareciendo una absoluta barbaridad. El teléfono va rapidísimo, fluidísimo, las animaciones de HyperOS son una delicia. Además que estoy probando HyperOS 2 en este teléfono, que es uno de los primeros que lo tienen, y el sistema me está encantando. Luego ampliaremos un poquito más este apartado. Y por último, las cámaras. He podido hacer algunas fotos a lo largo de este finde y creo que está bien, a la altura de cualquier teléfono de gama media. El sensor principal hace todo el trabajo como suele ser habitual, el ultra gran angular cojea un poquito más y luego me ha sorprendido para bien los 2 aumentos digitales que podemos hacer. Así que lo que os puedo decir de momento es que el teléfono me está encantando y que tengo muchas ganas de seguir probándolo, así que os cuento en unos días. Momento de hablar de las cámaras de este Poco X7 Pro. Ahora mismo me estoy grabando con este teléfono. El audio que escucháis también es el del móvil. Dale, dale. 1080, 30 fotogramas por segundo. No podemos grabar a más calidad con esta cámara frontal, pero sí que lo podemos hacer con su cámara trasera. Ahora mismo me estáis viendo con ella a 4K 60 fotogramas por segundo. El tema es que Poco ha tenido algunos cambios en el módulo de cámaras de este modelo. La compañía se ha cargado el sensor macro porque hay que tenerlo, y entonces ahora tenemos un módulo doble. Y no, tener un sensor menos no quiere decir que la cámara vaya a ser peor. De hecho, como muy buen teléfono, muy bueno, cómpralo, muy bueno. os decía
Y antes este año tenemos algunas mejoras, como la posibilidad de grabar a 4K a 60 fotogramas por segundo, en lugar de a 30, como estaba limitado en la pasada generación, o el añadido de un estabilizador óptico que, sin ser perfecto, hace mejor trabajo que el que he podido probar en el Redmi Note 14 Pro Plus, por ejemplo, que por cierto os dejo el 24/7 de ese teléfono en la caja de descripción. Y una cosa que me ha sorprendido muchísimo es que ahora tenemos un modo director que nos cambia la interfaz, pareciéndose a la de una cámara profesional con mucha información sobre la grabación y que encima nos permite grabar el log, una característica que quizá no uséis muchísimo, pero que no esperaba ver en un teléfono de este rango de precios. Y mirando los resultados de las fotos que he hecho con esta cámara, pues a ver, honestamente, no esperéis un resultado espectacular, súper profesional, con muchísimo detalle, pero creo que sí que es suficiente para las fotos que solemos hacer la mayoría de nosotros en nuestro día a día y que luego compartimos por redes. Así que cojo el Poco X7 Pro, nos vamos para la OFI y que las fotos hablen por este teléfono. Sataqueros, ya estamos por el estudio. No preguntéis qué hace un Sunny Angel en este portátil, la verdad, porque a mí también me gustaría saberlo. El caso, vamos a ver los resultados de este Poco X7 Pro con el que me sigo grabando. Me está grabando audio y vídeo. Y nada, voy a empezar como siempre contándoos que en automático los resultados repiten la fórmula de otros teléfonos de Xiaomi. El sensor principal consigue buena nitidez, un detalle suficiente, pero no el mejor, y unos colores algo saturados, haciendo las fotos menos naturales pero muy vistosas. A mí al menos me gusta mucho el resultado de las fotos que hacen los teléfonos de Xiaomi en la mayoría de ocasiones, porque son saturaditos, pero oye, como que los ves y dices, oh, qué foto más chula. El ultra gran angular sigue haciendo un trabajo parecido al de otra. Se puede dejar y uno aquí abajo. Puede una app ayudar en fotos, Con el caballero de 24/7 Poco X Pro. I've been podcasting for almost 50. Sin rodeos y al punto. Por menos de 200 euros tan solo. Sin rodeos y...
Si quieres compartir la pantalla de tu teléfono con la TV, tienes dos opciones. En primer lugar, compras un adaptador HDMI a USB-C que luego conectas a tu iPhone o Android, lo que es genial si tu TV es antigua o buscas el menor lag posible porque piensas usar tus teléfonos como pequeñas consolas conectándolos a un mando. Pero la verdad es que también puedes activar un ajuste en tu teléfono y enviarlos sin cables. Y con una buena conexión a internet tampoco tendrás problemas. Pero vayamos por partes y primero déjame mostrarte cómo hacerlo en Android, donde primero debes tener una TV compatible con Android TV o Miracast o alguna TV Box compatible con estas tecnologías. Si tienes esto, entonces es muy fácil. En tu Android baja la cortina de notificaciones y aquí busca el atajo transmitir. Si no te aparece, busca entre los que no estén activados. Pero si tocas en transmitir, te debería aparecer la TV. Y luego seleccionas si quieres compartir una única app o toda la pantalla del móvil. Ahora verás cómo la pantalla se transmite y al girar el teléfono en alguna app también verás cómo está en horizontal. Ten en cuenta que el nombre de esta acción puede cambiar de teléfono para teléfono y el que te he mostrado se basa en Android Stock con el Pixel 9 Pro XL, pero por ejemplo, si lo haces en un Samsung, al acceder a los ajustes rápidos, abajo del todo está una función llamada Smart View, que con un código único que le pones se conecta directamente a tu TV de Samsung. Pero con el OnePlus, por ejemplo, la opción se llama proyección de pantalla, pero vamos, viene a ser lo mismo. Ahora bien, si quieres compartir la pantalla de un iPhone, tu Smart TV deberá ser compatible con AirPlay o debes utilizar una Apple TV. Pero vamos, no te preocupes porque el procedimiento es muy fácil. Primero abre el panel de control superior y verás este icono de duplicar pantalla. Si no lo tienes, dale a añadir un nuevo control y luego busca duplicar pantalla. Luego, cuando toques en él, verás las diferentes opciones de transmitir. Si es tu primera vez, aparecerá un código que deberás colocar en el móvil, pero luego se transmitirá todo sin problemas en tu TV. Creo que tampoco vale la pena mencionar que todos los dispositivos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi. Caso contrario, pues no va a funcionar. Y otro detalle importante es que en aplicaciones como YouTube o Twitch verás este icono aquí, que te permitirá compartir el contenido entre varios sistemas. Pero esto es más para compartir o controlar el contenido dentro de la misma aplicación que propiamente, ¿sabes?, compartir la pantalla completo. Pero aún así es útil. Sé que este tutorial duró un poco más de 2 minutos, pero creo que hemos sido rápidos y al punto, ¿verdad? Nos vemos en el próximo. Chao, chao. En el día de hoy te voy a mostrar 10 gadgets que compré en Temu, desde cargadores inalámbricos que se mueven, controles gaming bastante pequeños o bebederos automáticos para tu gato. Empezaré con los más baratos, pero a medida que el vídeo avance verás cómo quedan más y más interesantes. En la descripción Gobierno Noticias Chile Militar Chile Gobierno Noticias Chile Chileno Gobierno menos Google SEAR. Un libro publicado por un investigador británico sobre la dictadura en Chile da cuenta de un testimonio de un funcionario del gobierno de Eduardo Frei. 26 de marzo 2025 Chile lleva. Un libro publicado por un investigador británico sobre la dictadura en Chile da cuenta del testimonio de un funcionario del gobierno de Eduardo Frei que revela que en medio de la detención de Pinochet en Londres, el gobierno chileno habría elaborado un documento para Augusto Pinochet con recomendaciones para... Miguel Insulza, actual senador de la República y canciller durante el gobierno de Frei, quien desmiente rotundamente la existencia de un supuesto informe para favorecer a Pinochet. Jamás escuchamos siquiera alguna insinuación sobre eso. Yo diría, mire, no es que neguemos haberlo hecho, es que negamos absolutamente haber tenido ningún conocimiento hasta la tarde de ayer de que alguien estaba diciendo eso. Desde nuestro punto de vista, eso es una falsificación absoluta.
Por ahora, el texto que será lanzado esta semana en la Universidad Diego Portales por su autor revela además que la razón para elaborar el supuesto plan para que Pinochet no fuera extraditado, pero sí traído a Chile, se debía al temor constante de que su detención pudiera desencadenar un nuevo golpe de Estado o provocar actos de violencia y pérdidas humanas. Vecinos de un edificio colindante a un supermercado en la comuna de Las Condes denuncian ruidos constantes de camiones de carga que afectan su descanso incluso durante la noche. A pesar de los reclamos y las sanciones previas por exceder los decibeles permitidos, aseguran que el problema persiste y que genera impactos en la salud y bienestar de los residentes. Es el pito, que es lo que más molesta, además de la tierra. Ahí está el camión que se está echando marcha atrás. Ruido que se escucha todo el día. Así lo afirman los integrantes de la comunidad de un edificio colindante a la zona de descarga del supermercado Jumbo del Mall Alto Las Condes. Camiones de gran tonelaje descargan mercadería, atochando las calles. El 11 de septiembre ha estado un tanto eclipsado por un aniversario más notorio, pero para los chilenos sigue siendo una fecha grabada en su historia y en la memoria de toda América Latina. El 11 de septiembre de 1973 fue la fecha en que el general Augusto Pinochet arrebató el poder al gobierno socialista democráticamente electo del presidente Salvador Allende e inició una dictadura que duraría 17 años. Pero ¿cómo se dio el golpe de Estado y cómo fue la dictadura de Pinochet en Chile? Te lo explicamos en este video. El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende fue elegido como presidente de Chile mediante una elección democrática que llevó a un marxista a la oficina presidencial en el contexto de la Guerra Fría y los esfuerzos de Estados Unidos por inhibir el avance del comunismo y otras corrientes políticas como el socialismo en el mundo. Junto con la Unidad Popular, que era una coalición de partidos de centro e izquierda, Allende intentó crear el primer gobierno socialista elegido democráticamente en América Latina. El gran desafío era mejorar la vida de los chilenos mediante la vía socialista a través de expropiaciones, el control de precios e industrias, la nacionalización de los bancos, entre otros. Sin embargo, al mismo tiempo dividió a la sociedad chilena y la oposición al presidente se fortaleció, lo que ocasionó una parálisis en la economía y múltiples protestas y huelgas en todo el territorio. Además, hubo una dura intervención de Estados Unidos en la política chilena de esos años, como lo constatan archivos desclasificados en los que se reconoce las instrucciones del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, de bloquear al gobierno de Allende. Según Isabel Allende Bussi, senadora de la República de Chile e hija del presidente Salvador Allende, la intervención de Estados Unidos en Chile operó en 4 campos: con el financiamiento de la oposición política, con operaciones criminales promovidas desde la CIA, con el establecimiento de un cerco a la economía del país y con la promoción de la deliberación golpista en las Fuerzas Armadas. Estas acciones están establecidas en reportes desclasificados del Congreso de Estados Unidos que detallan las operaciones encubiertas de la CIA y que devinieron en 2 sucesos. Primero, el intento de secuestro del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, René Schneider, y segundo, las técnicas económicas, propagandísticas y militares que usó la CIA en Chile para que se concretara el golpe de Estado. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile, dirigidas por el general Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército, atacaron el Palacio de la Moneda y lograron la destitución del presidente Salvador Allende, quien se suicidó ese mismo día. Para erradicar el marxismo, evitar una supuesta guerra de clases, restaurar el orden y estabilizar la economía. La dictadura de Pinochet se basó en el concepto de la doctrina de seguridad nacional, que consideraba su principal tarea la eliminación de los enemigos internos infiltrados en las instituciones del país, incluyendo medios de comunicación, escuelas, iglesias, partidos políticos y sindicatos. Los primeros años de la dictadura estuvieron marcados por la represión brutal, con miles de civiles asesinados, encarcelados
encarcelados, torturados o exiliados, especialmente aquellos vinculados a la Unidad Popular, quienes pasaron a la clandestinidad o se exiliaron, pues su principal objetivo era simplemente sobrevivir. Estas situaciones fueron denunciadas por la Iglesia Católica y por organizaciones internacionales, y fue hasta varios años después que se reconocieron como violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el informe Rettig que entregó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Aún así, Augusto Pinochet se convirtió en presidente mediante una reforma al Decreto Ley 527 en diciembre de 1974, que establecía que el poder ejecutivo sería ejercido por el presidente de la Junta de Gobierno, a quien formalmente se le daría el título de presidente de la República de Chile. A partir de 1975, Pinochet impulsó un plan económico basado en las políticas surgidas de la Universidad de Chicago mediante un grupo de economistas conocidos como los Chicago Boys, quienes fueron responsables de implantar un modelo económico en Chile totalmente nuevo. La implementación del nuevo modelo liberal hizo que Chile se convirtiera en un verdadero laboratorio para los economistas que más tarde ganarían el Premio Nobel de Economía. Este modelo, conocido como neoliberalismo, promovió el predominio del sector privado en la economía, para lo cual se ajustó el gasto público y se privatizaron empresas públicas. Liderados por los Chicago Boys, el gobierno implementó una rápida transición hacia una economía de libre mercado. Esta transformación inicialmente logró frenar la inflación y devolver propiedades a sus dueños originales. Este enfoque resultó en un notable crecimiento económico conocido como el milagro chileno entre 1976 y 1981, impulsado por préstamos privados extranjeros. Sin embargo, este auge se vio afectado por el aumento de la deuda externa en hasta un 300% en la década de 1980. La distribución de la riqueza se volvió más desigual y el desempleo se mantuvo en cifras altas con un promedio de 26% entre 1982. Oh, lo corta, corta. La Iglesia Católica en Chile está de fiesta, pero en la Araucanía, la región donde han habitado históricamente los mapuches, el pueblo originario que constituye casi un 7% de la población, no todos están felices con la llegada del Papa Francisco. Por traer al Papa muchas veces ellos dicen que van a traer tranquilidad y eso es mentira. Es cosa que el gobierno se ponga las pilas para esta región y así entonces va a surgir una paz, yo creo, en esta región, no porque venga un hombre y diga que va a traer la paz. La llegada de Francisco divide a los mapuches. Muchos son practicantes católicos, pero no se olvida el rol de la Iglesia en el conflicto que originó unas reivindicaciones que durante siglos no han sido satisfechas. Y avaló, digamos, las atrocidades que se cometieron contra el pueblo mapuche, primero con los españoles y posteriormente con el Estado chileno, donde se les despojó de sus tierras, de sus riquezas y también de su espacio territorial. Esta es la segunda vez que un papa viaja hasta la Araucanía chilena. En 1987, hace justo ahora 30 años, el papa Juan Pablo II visitó la región en un contexto histórico diferente, cuando el país se encontraba todavía bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Desde entonces, las reivindicaciones mapuches apenas han cambiado. Porque Chile no ha avanzado. Amnistía Internacional lanzó desde Chile el informe Prejuicios Injustos, Criminalización del Pueblo Mapuche a través de la ley antiterrorista, con el que denuncia los procesos judiciales sin garantías contra esa comunidad indígena. En el informe, la organización analiza a fondo 2 casos en los que mapuches fueron condenados por esa controvertida legislación. Uno, el caso del matrimonio que falleció en un incendio intencionado en su domicilio en 2013 y la quema de una iglesia evangélica en 2016, ambos episodios ocurridos en la sureña región de la Araucanía. Así lo informó Valentina Ballesta, investigadora de Amnistía Internacional para Suramérica. Hemos llegado a la conclusión de que estos juicios han sido juicios injustos. En todos los juicios estuvieron procesadas 15 personas de origen mapuche, pueblo mapuche, y por lo tanto, además, lamentablemente encontramos y constatamos estigmas y rasgos discriminatorios en las sentencias y en la forma en que se llevaron estos procesos a través de la ley antiterrorista chilena. La investigadora sostuvo que en los 2 casos analizados,
Los mapuches no pudieron defenderse adecuadamente debido a las atribuciones que la ley antiterrorista concede a la fiscalía y los jueces, como el uso de testigos anónimos o el secreto de la investigación. Los tres principales problemas son el uso de testigos con identidad anónima o protegidos, la segunda, investigaciones secretas y partes de la investigación que no son develadas a la defensa, y por último, la aplicación de prisión preventiva prolongada y desproporcionada sin una justificación real para las personas imputadas. En el sur de Chile se arrastra desde hace décadas un conflicto entre comunidades mapuches que reclaman la propiedad de tierras ancestrales y empresas agrícolas o forestales que en los últimos años ha derivado en episodios de violencia en los que han muerto varios comuneros, policías y agricultores. Al mismo tiempo, varias decenas de comuneros han sido procesados y condenados por diversos delitos, principalmente atentados incendiarios contra propiedades rurales, bosques e iglesias. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Buenas noches, señora Ballesta, y comienzo por preguntarle, después de estos resultados de este informe, ¿qué es lo que le... Ahí vemos ahí el ingreso del presidente Gabriel Boric. Reacciona a esta noticia, esto una hora, esto va a ir una hora, esto va a ir un mashup, esto es un mashup, reacción. A continuación, el subsecretario del Interior, señor Víctor Ramos Muñoz, hará lectura de los decretos correspondientes. Acepta renuncia de previsión social. Número 127, Santiago, 7 de abril del 2025. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República, en el decreto número 71 del 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en la resolución número 36 de la Contraloría General de la República del año 2024, decreto: acéptese a contar del 7 de abril del 2025 la renuncia presentada por la ministra del Trabajo y Previsión Social, doña Janet Alejandra Jara Román. Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese. Gabriel Boric Pont, presidente de la República. Álvaro Elizalde Soto, ministro del Interior. Explíquenmelo, ¿qué está pasando?
Ministro del Trabajo y Previsión Social. Número 130, Santiago, 8 de abril del 2025. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República, en el decreto número 127 del 7 de abril del 2025 del Ministerio del Interior y en la resolución número 36 de la Contraloría General de la República del año 2024, decreto, nómbrase a contar del día 8 de abril del 2025 como Ministro del Trabajo y Previsión Social a don Giorgio Davide Bocardo Bosoni, quien deberá asumir sus funciones en la fecha antes señalada por razones impostergables de buen servicio, sin esperar la total tramitación del presente decreto. Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese. Gabriel Boric Pont, Presidente de la República. Álvaro Elizalde Soto, Ministro del Interior. Giorgio Bocardo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Ministro de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Prometo, presidente. A continuación se realizará una foto oficial de Su Excelencia el Presidente de la República y sus ministras y ministros de Estado. Bueno, estamos viendo como el presidente Gabriel Boric se pone justo al lado de los ministros también para la foto oficial luego de que ya se estableciera que el nuevo ministro de Trabajo es Giorgio Bocardo. Él es sociólogo de la Universidad de Chile con un magíster en estudios latinoamericanos y un doctorado en ciencias sociales. Ha estado muy centrada su trayectoria en temas del trabajo, en los procesos del trabajo, los conflictos laborales, el sindicalismo tanto en Chile como en América Latina, y ahí se le instala este micrófono al presidente Gabriel Boric para dar unas palabras en los próximos instantes. Vimos a una exministra, Janet Jara, sumamente emocionada. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente. Y estimados compatriotas, ministros y ministras, hoy nos convoca un ajuste ministerial de una cartera que ha sido tremendamente importante para sacar adelante nuestra agenda de gobierno. Quiero agradecerle a todos quienes nos acompañan, a nuestro equipo, a las y los familiares y seres queridos de la exministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara Román, a ti, a tu hijo, a tu compañero, a tu madre. Hace 3 años y ya un mes iniciamos nuestro mandato con la firme voluntad de construir un país más justo, más seguro, más amable, en donde chilenos y chilenas puedan vivir con tranquilidad y dignidad. Nos hemos puesto al servicio de las preocupaciones y esperanzas de nuestros compatriotas, con el objetivo de encauzar institucionalmente demandas largamente esperadas que, no teniendo mayoría en el Parlamento, parecían en su momento imposibles de cumplir. Esa ha sido nuestra tarea y nuestra porfía como gobierno. Y hemos logrado concretar importantes avances. Muchos de estos logros se han concentrado en políticas a favor de los derechos y el bienestar de las y los trabajadores de Chile y de los pensionados de Chile y sus familias. Así, logramos la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales, mostrando que es posible recobrar más tiempo para la familia y el descanso, y no solo vivir para trabajar,
sino trabajar para vivir. Subimos el sueldo mínimo de 350.000 a 510.000 pesos gracias al diálogo social entre el gobierno, empresas y trabajadores. Aprobamos la ley Karin y ratificamos el convenio 190 para construir espacios laborales seguros, libres de acoso y de violencia. Avanzamos también, me lo recuerdan muchas veces, trabajadores, en alternativas de teletrabajo mediante la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral para quienes tienen bajo su cuidado a niñas y niños menores de 14 años o personas con dependencia. Mejoramos el acceso al seguro de cesantía y hemos ampliado los días de permiso laboral para que padres y madres puedan acompañar a sus hijos hospitalizados. Ratificamos a competir en buena lid por representar a los sectores progresistas en una primaria amplia y convocante. Incluyo, por cierto, también al diputado Undurraga. Y en esto quiero ser muy claro. Mi candidato es Chile. Y el mejor aporte que personalmente y como gobierno podemos hacer a nuestras ideas y sobre todo a los chilenos y chilenas es gobernar bien, con responsabilidad, con sentido de urgencia, solucionando los problemas de la gente y entregando esperanza y optimismo en un futuro compartido. Estos son tiempos especialmente difíciles en el mundo y como gobierno Mega Noticias menos YouTube. Número Mega Noticias, número Chile, número Noticias, número Mega. Hubo sirenas en Ucrania y algunos ataques protagonizados por fuerzas rusas. Hay tensión mundial ante escalada de violencia. Síguenos en Campana YouTube https://bit.ly/2 Campana Facebook https://www.facebook.com// Mega Noticias // Campana Instagram https://www.instagram.com// Mega Noticias // Campana Twitter https://twitter.com/. ¿Cómo se graba eso?
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación menos Google SEAD. Web Result Website Links. TAP firma convenio con MinCiencia, aportará los $250,000 a la TAMTOP a través de Senia. Este apoyo financiero le permitirá al Centro Nacional de Inteligencia. Chose what your receiving feedback on. Orgive. Ministry of Science, Technology, Knowledge and Innovation. Ser. Tap and go to copy link. Link overview. The Ministry of Science. Coordinating and Promoting Science, Humanities and Technological. UIT. MinCiencia. 31 de marzo de 2025. TAP firma convenio con MinCiencia, aportará los $250,000 a la TAMTOP a través de Senia. Este apoyo financiero le permitirá al Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Senia, avanzar en el desarrollo de un prototipo funcional de la TAMTOP, así como en la capacitación de equipos técnicos de la región. Con este convenio, los países de la región dan un paso clave hacia la integración digital y el desarrollo de soluciones innovadoras con un enfoque regional y sostenible. Ver noticia completa. Militar Tecnologías Chile Diputados menos Google SEAD. La tecnología digital, en el ámbito militar, emerge como una de las innovaciones más disruptivas en la historia de los ejércitos, por cuanto introduce un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de las repúblicas de Chile y de Turquía sobre entrenamiento militar, industria de defensa, tecnología y ciencia. 19 de 2023 La Armada de Chile, en tanto, destacó, ha impulsado lugar de encuentro con el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación y 8 SEP 2024 Tecnología Militar. La Cámara de Diputados de Chile rechaza proyecto que pedía suspender compras de armas a Israel. Israel retiró en mayo a su 15 Jan 2025 la institución presentó los avances del proyecto de robótica avanzada que integra inclusión y accesibilidad. La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó el Prensa y Multimedia menos Ejército de Chile. La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó el 4-2024 noviembre Ejército, los Army de Conaméricas analizan proyectos conjuntos en ciencia y tecnología de defensa. Publicada 4/11. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué pasó? Honorable Cámara de Diputadas y Diputados menos Chile. Destacado. Proyecto que crea el registro de deudores de pensiones alimenticias. Se debate en la Cámara el proyecto de ley que modifica la ley N14-908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. La propuesta presentada por el Ejecutivo facilita y mejora el sistema de pago de pensiones alimenticias y promueve el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como el principio de corresponsabilidad. En el grado Boletín 14.077. Prensa y Multimedia menos Ejército de Chile. La base antártica del Ejército General Bernardo O'Higgins Bay brindó un apoyo constante a la expedición científica colombiana, facilitando la ejecución de 2 investigaciones de gran relevancia. El primer proyecto se centró en la producción sostenible de hidrógeno a través de la electrólisis del agua, un proceso que utiliza energías renovables para generar este elemento, lo que permitiría a los Nicolás Maduro Militar Noticias menos Google SEAD. Miami. Nicolás Maduro despliega 200 militares para su la República menos lo más.
Nicolás Maduro despliega 200 militares para la República menos lo más. 16 de marzo 2025 Organizaciones militares venezolanas denunciaron a Nicolás Maduro y Padrino López ante la CPI por crímenes de lesa humanidad. 14 Orzago Presidente Maduro denunció operación de ExxonMobil para atacar Venezuela. Maduro, Venezuela exige el cese de la guerra comercial contra el mundo. 22 de 2025 el líder chavista moviliza 150.000 militares para crear un escudo de defensa en todo el país. El presidente de Número Venezuela, Número Nicolás Maduro, ordenó a partir de la noche de este martes el despliegue de militares y policías en todo el. Nicolás Maduro activa plan militar en vísperas de el comercio. 19 de 2025 el dictador venezolano Nicolás Maduro convocó este domingo ejercicios militares para el 22 y el 23 de enero, en medio de una nueva crisis. Nicolás Maduro desplegó a las Fuerzas Armadas en Venezuela para mostrar el poderío militar. 237 Cabios, .2 Montsago Número Mega Noticias Número Mega. Nicolás Maduro desplegó a las Fuerzas Armadas en Venezuela. Mega Noticias. Les comparto el número comunicado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, convicciones firmes en proteger al pueblo de Venezuela y defender a la patria de 11 de 2025 la oposición venezolana no logró evitar la juramentación de Maduro, pero lo dejaron en evidencia. El mandatario, que lleva 15 años en él. 20 de 2025 el autoproclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este lunes el despliegue de ejercicios militares y policiales. El fuerte mensaje de Edmundo González Urrutia al alto mando militar: desconozcan órdenes ilegales. Tachuela 1915 Edmundo González Urrutia llamó a los altos mandos militares a desconocer órdenes ilegales por parte del régimen chavista. El líder de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia envió un contundente mensaje tras la toma de posesión de Nicolás Maduro y llamó a los altos mandos militares a desconocer órdenes ilegales, al tiempo que ordenó a los cuerpos militares y policiales el cese de la represión. Además, aseguró que se encuentra muy cerca de Venezuela y que está listo para ingresar al país en el momento propicio. Represento la voluntad de casa 8 millones dentro de la patria y la de millones de compatriotas a quienes se les impidió votar en el extranjero y tengo el deber de defender ese compromiso, destacó González Urrutia en alusión al resultado electoral del 28 de julio. Que según las actas de la oposición, lo ubican como el presidente electo de Venezuela por más de un 67% de votos. Compatriotas venezolanos. Represento la voluntad de casi 8 millones de venezolanos dentro de la patria y la de los millones de compatriotas a quienes se les impidió votar en él. Extranjero, y tengo el deber de defender ese compromiso. .pit.twitter.com// 697 Z9 ISP 8. Edmundo González en Edmundo Januari 10, 2025. Si bien González Urrutia tenía previsto regresar hoy al país para juramentarse como presidente, la propia María Corina Machado afirmó en un mensaje previo que ella misma le pidió que no regresara por seguridad. Le he pedido que no lo haga, dijo. Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas. La CAF está dividida por el paro y se acelera el debate por el recambio de autoridades menos Celia Nación. Como un coletazo adicional de la crisis en la que quedó sumido el FU tras la derrota electoral de 2023. La CAF experimenta la falta de consensos en su llamado al tercer paro general contra la gestión de Javier Milei. Si bien el triunvirato de mando dijo que se resolvió de manera unánime, el armado de la huelga de este jueves encontró inesperados detractores dentro de la misma central obrera. Las divisiones se dan cuando comenzó a correr el reloj para activar el recambio de autoridades, previsto para octubre o noviembre de este año. No estoy de acuerdo porque no hubo una reunión formal. Solo lo comunicó el vocero Héctor Daer. Dijo Luis Barrionuevo a La Nación para diferenciarse del llamado a la huelga que hizo Daer, uno de los integrantes del triunvirato de mando cegetista, junto con el camionero Octavio Argüello y Carlos Acuña, que supo ser el peón del gastronómico en la central obrera. El desplante del jefe gastronómico, que mantiene sus nexos con la gestión libertaria. No eco ni siquiera en su propio gremio, ya que Argentino Geneiro, su representante en el Consejo Directivo cegetista, adhirió a la protesta. Pasó algo similar con otro sindicalista histórico. Armando Cavalieri, que pisa los 90 años. Dejó en claro que tampoco está dispuesto a confrontar con el gobierno. El referente del gremio de comercio se ausentó directamente de todas las reuniones en las que se articuló el paro, que será por 24 horas, aunque contempla una escala previa, el miércoles, con una movilización al Congreso para impulsar el reclamo de un aumento de emergencia para los jubilados. Gerardo Martínez Boca y Andrés Rodríguez Upa, referentes del sector que se autodenomina independientes y de buen vínculo con el gobierno, visitaron ayer a Roberto Fernández en la sede de la Unión Tranviarios Automotor UTA. Fueron a intentar convencerlo de que los colectiveros adhieran al paro de la PG. Voy a respetar la conciliación obligatoria, les dijo Fernández a sus interlocutores. El encuentro duró menos de una hora.
Ninguno de los dos dirigentes ejetistas vieron vocación en Fernández de querer pensar su vínculo con la Casa Rosada, que aporta mensualmente millones de pesos en subsidios para contener el aumento del boleto en el área metropolitana de Buenos Aires-Samba. La Secretaría de Trabajo dictó hace casi 2 semanas la conciliación obligatoria por el conflicto sectorial que tiene la UTA con los empresarios del sector y, de esa manera, busca que no pueda plegarse a la huelga. El conflicto abarca la zona del AMBA, por lo que si Fernández desea, podría llamar a adherir en el interior. Pero no lo hará, según contaron fuentes confiables a La Nación. La decisión de Fernández, además de sus argumentos legales, encontró otro motivo: la caja y los negocios. La semana pasada la Superintendencia de Servicios Venezuela gobierno menos Google SEAD. Bandera de Colombia. Petro aseguró que nunca reconoció al gobierno de Maduro en The News. Cambio de gobierno en Venezuela, número en la mira con número la Catuar 04. Eutum Miami. 5 Daizago. Venezuela, oficialmente denominada República Bolivariana de Venezuela, es un país soberano situado en el extremo septentrional de América del Sur y, en la 13 Orzao, el presidente Nicolás Maduro Moros denunció la acción ilegal y moral de Estados Unidos por impulsar una guerra económica global. 3 Orzao. Nicolás Maduro Moros is a Venezuelan politician serving as the 53 role president of Venezuela since 2013. Previously, he was the 24th vice. El gobierno de Venezuela investiga el caso de los beisbolistas que pidieron asilo en España. CNN. Al menos 18 jóvenes beisbolistas venezolanos solicitaron asilo y protección en España. Al menos 18 jóvenes beisbolistas venezolanos solicitaron asilo y 3:30. CNN en español. El gobierno de Venezuela anunció este miércoles que investiga el caso de un grupo de 18 beisbolistas que se encuentran bajo la supervisión de autoridades españolas tras pedir protección. Las autoridades venezolanas aseguraron en un comunicado que buscarán determinar si se trata de una posible trama de tráfico de personas, pero no presentaron indicios de este delito. En el texto, el gobierno venezolano afirma que están comprometidos con la protección de los deportistas del país y denuncia el uso de figuras jurídicas del derecho internacional por parte de algunos gobiernos que buscan desacreditar al oficialismo. CNN ha consultado a la Policía Nacional de España sobre la respuesta de Venezuela. Los 18 jóvenes, incluyendo 2 menores de edad, llegaron a España para participar en varios partidos, pero ya tenían planes de solicitar asilo. Informaron las autoridades españolas a CNN este martes, cuando ya habían comenzado a entrevistarlos para completar sus solicitudes de protección internacional. El entrenador del equipo publicó un video en TikTok en el que niega haberlos abandonado a su suerte, como reportan de medios locales. Aseguró que los deportistas decidieron quedarse en Barcelona para tratar de conseguir los permisos necesarios para ser contratados en otros equipos y que la situación está desvinculada a cualquier motivación política. Venezolanos en el.u. Somos la diáspora más vulnerable, dice activista CNN. Venezolanos en el.u. Somos la diáspora más vulnerable, dice activista. 22 y 8 GMT 4 de abril de 2025. El juez federal Edward Chen impidió, de manera temporal, que el gobierno de Trump anule el estatus de protección temporal TUS, por sus siglas en inglés, para los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. Adelis Ferro, cofundadora y directora de la organización Venezuelan American Caucus, explica lo que sigue para la comunidad luego de esta noticia. Más de directo usa 16 videos. Venezolanos en el.u. Somos la diáspora más vulnerable, dice activista. ¿Cómo que esté? Somos los diáspora más vulnerable, dice active fuentes y bien.
Conche tu madre, campeón. Bueno, campeón. El que no muere el saita, el que no muere el saita. Ahorita. Activista. 7:25. En curso menos fuentes CNN. Trump quiere tomar el control de la organización de las elecciones. 9:11. En curso menos fuentes CNN. Me arrepiento de haber votado por Trump, dice Latino. 2:54. En curso menos fuentes CNN. Trump impone arancel del 25% a autos no estadounidenses, con un aumento progresivo. 1:57. En curso menos fuentes CNN. Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos visita la megaprisión de Bukele en El Salvador. 2:08. En curso menos fuentes CNN. Demócratas piden renuncias de Exet y Waltz. 7:37. En curso menos fuentes CNN. No hay cifras que correlacionen la migración de venezolanos y delincuencia N.U, asegura experto. 9:37. En curso menos fuentes CNN. Así es el retrato que molestó al presidente Trump. 0:41. En curso menos fuentes CNN. ¿Qué es? ¿Cómo esto? Ah, hay video. Maduro ordena crear un estado venezolano en la región del Esequibo controlada por Guyana menos, Noticias menos Internacional menos Cuba Encuentro. El gobernante venezolano insta a PUSA a crear la división PUSA, Esequibo y a otorgar, de inmediato, licencias operativas para la explotación de crudo, gas y minas en el Esequibo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este martes una ley para declarar la creación de un estado, en el Esequibo, una región que disputa Guyana. Maduro ordenó en una reunión con su gobierno activar de inmediato el debate en la Asamblea Nacional y la aprobación de la ley orgánica para la creación de la Guayana Esequiba como Estado venezolano, informa la BBC. También instó a la empresa estatal, Petrolera PUSA, a crear la división PUSA, Esequibo y a otorgar, también de inmediato, licencias operativas para la explotación de crudo, gas y minas de Esequibo, que es controlado por Guyana pero que Caracas reclama. Maduro ordenó, asimismo, crear una zona de defensa integral de la Guayana, Esequiba, ubicada en la localidad de Tumeremo, en el estado Bolívar Sur, y fronteriza con la zona en disputa. Allí mismo se instalará la sede político-administrativa del nuevo estado, cuya autoridad única será el general Alexis Rodríguez Cabello, según anunció el mandatario. Además, pidió establecer un plan de atención social para la población del Esequibo, llevar a cabo un censo y la entrega de cédulas de identidad a sus habitantes. Otra de las medidas decretadas por Maduro es la publicación y difusión del nuevo mapa de Venezuela en todas las instituciones educativas del país, donde se anexe el territorio Esequibo al país sin la señalización de zona en reclamación. La invención de Maduro llega después de que su gobierno celebrara el domingo un referendo en el que su población respaldó con amplia mayoría la soberanía venezolana sobre este territorio de 160,000 con cuadrado al oeste del río Esequibo, en el norte de Sudamérica. El Esequibo alberga 6 de las 10 regiones que constituyen la República Cooperativa de Guyana, así como a 125,000 de sus 8 venezolana sobre este territorio de 160,000 con cuadrado al oeste del río Esequibo, en el Maduro ordena crear un estado venezolano en la región del Esequibo